Muy buenos días, son las 9 en punto de la mañana de este último día del mes de febrero. Hoy es el viernes 28 de febrero del año 2025 y esto es En Conexión por TVV Network y por Éxito 107.1 FM HD2 en Miami. Hoy 28 de febrero es el día de San Román Abad y Santa Cira. Felicitaciones a las Ciras y a los Ciros, a los Román también, y romanas. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos para el día de hoy la luna creciente en Piscis, luna de espiritualidad, luna para meditar, luna para reflexionar, ideal para hacer un retiro espiritual, por ejemplo. Y esa luna va a estar allá arriba hasta mañana, cuando a las 5:52 de la mañana entrará creciente en Aries. Y en Aries, luna de retos, luna de competencias, va a estar por el fin de semana. Resumiendo, luna creciente en Piscis, sol en Piscis, este viernes 28 de febrero. El 28 de febrero de 1854, a los 84 años falleció en el exilio el gran Simón Rodríguez, educador, escritor, ensayista, filósofo. Fue el tutor y mentor tanto de Simón Bolívar como de Andrés Bello. Simón Narciso de Jesús Carreño Rodríguez, conocido en su exilio como Samuel Robinson, había nacido en Caracas el 28 de octubre de 1769. El 28 de febrero de 1953, los científicos Rosalind Franklin, James Watson y Francis Crick descubren la estructura química del ADN. El 28 de febrero de 1986 es asesinado de un disparo en Estocolmo el primer ministro, el socialdemócrata Olof Palme, tenía 57 años. El 28 de febrero del 2013 renunció en el Vaticano el Papa Benedicto XVI, siendo el primer pontífice en renunciar en la era contemporánea y solo el cuarto en la historia de la Iglesia Católica. Falleció el 31 de diciembre del 2022 a los 95 años. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Boston conversando con el economista y estratega político Carlos Blanco. Ha habido un giro interesante en la situación política de Estados Unidos hacia Venezuela. Vamos a abordar esto con Carlos Blanco. ¿Qué puede ocurrir con la administración Trump frente a la dictadura de Nicolás Maduro? Luego vamos a conversar en Lima con Ariel Segal, experto en los temas del Medio Oriente. Mañana termina la primera tregua. ¿Cuál es la situación que está planteada en Gaza? ¿Qué va a ocurrir? ¿Se va a ir a la guerra total? Veremos. El foro del día de hoy lo vamos a dedicar al síndrome de Ubris. ¿Sabe que usted qué es el síndrome de Ubris? Ese que tiene la persona que está enferma de poder. La persona que cree que no se equivoca en nada y por lo tanto es todopoderosa. Lo vamos a abordar con la psicóloga Marta Ortiz en Ciudad de México y con Iraida Moreno Luna también en Ciudad de México. Luego en Washington vamos a conversar con Ricardo Smith Nieves, internacionalista. Con él vamos a abordar la reunión que hubo ayer entre el primer ministro británico Starmer y el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Después en Panamá vamos a conversar con el periodista Adolfo Barrios Riaño a propósito de la migración en reversa. Ahora se entra al Darién no para ir a Centroamérica y subir a Estados Unidos, sino para salir en Colombia y regresar a algún sitio. Y vamos a cerrar con Héctor Molina, el maestro cuatrista, ganador del Latin Grammy con C4, quien nos presenta Exploring Latin Music en el Centro de Artes Culturales del Doral. Allí va a estar él con Yaritzi Cabrera. Ese es el programa, pues, que hemos preparado para el día de hoy, viernes 28 de febrero del 2025. Vamos ahora con nuestro editorial.
Leo lo siguiente. En las costas de la comarca panameña de Gunayala, más de 200 personas, en su mayoría venezolanos, han aguardado en los últimos días para embarcarse en la travesía que los llevará de vuelta al sur. La ruta, que atraviesa la selva del Darién y conecta con Colombia, ha sido testigo de un flujo migratorio inverso que evidencia el agotamiento de las opciones para muchos migrantes en Norteamérica. Para algunos, la decisión de regresar no es sinónimo de derrota, sino una nueva oportunidad. John Orozco, un venezolano de 49 años, pasó medio año en México buscando regularizar su situación a través de la aplicación CBP One, pero ante el cierre de opciones migratorias en Estados Unidos, ha optado por continuar su vida en Chile. Desde un refugio improvisado en la selva panameña, Orozco relata cómo logró cruzar hasta Panamá, evitando controles migratorios. Con más de $900 gastados en su viaje de regreso, reconoce que el trayecto de vuelta ha sido más difícil y costoso que el de ida. Sin embargo, su determinación es clara. En Venezuela, sin dinero, no se puede empezar de nuevo. Eso es lo que dice Orozco. El mismo sentimiento, sigo leyendo, embarga a Carla Castillo, una madre soltera de 4 hijos, que dejó Chile con la esperanza de llegar a Estados Unidos, solo para descubrir que la travesía era aún más peligrosa de lo que imaginaba. Tras vivir una serie de experiencias traumáticas e incluyendo un intento de secuestro en México, ha decidido regresar al país donde ya había logrado cierta estabilidad, Chile. En alguna oportunidad le leíamos a Carolina Amoroso, la periodista argentina que hizo la travesía del Darién, que solo entra en ese infierno quien viene de otro infierno. Se entraba a ese infierno procedentes de Venezuela, por ejemplo, para salir en Panamá, subir Centroamérica, atravesar México y llegar al sueño dorado de la frontera con Estados Unidos. Eso resultó imposible. Y ahora se vuelve a cruzar el infierno de regreso. Y de regreso para ir de nuevo a Chile, donde ya hemos visto, sobre todo después de la experiencia de George Harris en Viña del Mar, no somos queridos, no somos bien vistos. Hay un fuerte sentimiento xenófobo. Pero somos seres apátridas, por lo visto, porque como dice el amigo John Orozco, en Venezuela, sin dinero, no se puede empezar de nuevo. Estamos sin país. Estos migrantes venezolanos, esta señora Carla Castillo, madre soltera de 4 hijos, trata de volver no a Venezuela, a Chile, donde logró cierta estabilidad. Esto, pues gracias a esa revolución bolivariana que nos dejó Hugo Chávez y que desgraciadamente se mantiene con Nicolás Maduro y sus secuaces. Así estamos. Y si hablamos del otro lado de la frontera, los venezolanos, hay un empeño aquí en relacionar ese gentilicio con el delito, con el Tren de Aragua y demás bandas delictivas, cosa que, no me cansaré nunca de decirlo, no es verdad. No es verdad. Los 600,000 venezolanos que fueron protegidos por el TPS son seres ciudadanos de bien. Hombres, mujeres, jóvenes y niños de bien. Los venezolanos somos gente de bien. A las 9:13 de la mañana vamos entonces con las noticias más importantes del día de hoy. El primer ministro británico Keir Starmer y el presidente Donald Trump no hicieron avances concretos y tuvieron poco que anunciar al término de su encuentro. Starmer llegó con un gran regalo, una invitación del rey Carlos III para una segunda visita de Estado al Reino Unido, lo que convertiría a Trump
en el primer líder político moderno en ser recibido en Gran Bretaña para 2 visitas de Estado separadas. En el encuentro con la prensa, cuando se le preguntó al presidente Trump qué haría si Putin no se atenía a los términos de un acuerdo con Ucrania, Trump respondió: creo que cumplirá con su palabra. He hablado con él, lo conozco desde hace mucho tiempo. Fin de la cita. Pero Starmer dijo que era importante obtener garantías de que la paz se mantendría. Dijo: si hay un acuerdo, tenemos que asegurarnos de que sea un acuerdo duradero, que no sea temporal, que dure, y por eso tenemos que asegurarnos de que sea seguro. Y hemos dado un paso adelante y hemos dicho que haremos nuestra parte, y hemos hablado y hablaremos sobre cómo trabajaremos con usted, señor presidente, para asegurarnos de que este acuerdo sea algo que no se viole, porque es muy importante. Si hay un acuerdo, lo mantenemos. Fin de la cita. El primer ministro británico había llegado a Washington con una petición esencial: la inclusión de una garantía de seguridad de Estados Unidos en cualquier acuerdo de paz que detenga la guerra en Ucrania. Pero Starmer regresa a casa sin lo que vino a buscar. Por lo pronto, Starmer recibirá el domingo en Londres al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y a otros líderes europeos como el español Pedro Sánchez para abordar la seguridad de Ucrania ante un eventual acuerdo que ponga fin a la guerra. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunirá hoy con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca para firmar un acuerdo sobre minerales que podría ser histórico. El acuerdo ofrecería a Estados Unidos un fácil acceso a las riquezas minerales sin explotar de Kiev, a cambio de inversiones y de lo que Ucrania espera que sean garantías de seguridad concretas. Apenas unos días después de llamar dictador al presidente Zelensky, Trump suavizó su tono antes de la reunión y dijo a los periodistas: ayer tengo mucho respeto por él. El presidente Trump ofreció más detalles sobre el acuerdo de minerales que Estados Unidos se dispone a firmar con Ucrania, argumentando que permitiría a Estados Unidos recuperar la ayuda proporcionada a Kiev, al tiempo que impulsaría la economía de Ucrania. La fiscal general Pam Bondi publicó documentos gubernamentales relacionados con el rico financista Jeffrey Epstein, pero la primera ola de archivos publicados en el sitio web del Departamento de Justicia ha estado circulando en gran medida en el dominio público durante años y no incluía ninguna novedad sobre el caso del tráfico sexual, que ha sido un tema favorito de los teóricos de la conspiración. La falta de nueva información provocó críticas incluso de algunos conservadores. Consíganos la información que pedimos, escribió la representante Ana Paulina Luna, republicana de Florida, en sus redes sociales, calificando la publicación del Departamento de Justicia como una completa decepción. Gran parte del material, incluidas las transcripciones de entrevistas a víctimas y viejos informes policiales, ya se conocían públicamente. Incluían menciones a Donald Trump, al expresidente Bill Clinton, al príncipe Andrés de la Gran Bretaña y al mago David Copperfield. Ayer se cancelaron programas que el Departamento de Estado había identificado inicialmente como vitales para salvar vidas como parte de la medida de la administración Trump de recortar más de 10,000 contratos de ayuda exterior. Los nuevos recortes que han devastado el sector de la ayuda incluyen partes del contrato más grande de la USAID, una iniciativa de cadena de suministro de salud global de $9,500 millones. Se cancelaron otros contratos para el tratamiento de la tuberculosis, la malaria y el VIH, y más de 1,000 comedores de emergencia en Sudán, un país asolado por la hambruna. Todo eso se cerró. La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, denunció en sus redes sociales que ayer en la tarde, hombres no identificados trataron de entrar en su casa de Caracas. La alerta la realizó en su cuenta de X, donde agregó que los desconocidos amenazaron a los vecinos y al personal de seguridad con detención al no permitirles la entrada a la vivienda. Es la primera vez que la dirigente venezolana denuncia este tipo de hechos en su casa, aunque no es la primera vez que se registra asedio a su residencia o a la de su madre, también en Caracas. Hasta ahora la información que se maneja parte de la propia señora Machado. Más de 2,000 personas han entrado este mes a Panamá por la frontera con Costa Rica en un creciente flujo migratorio inverso hacia el sur, tras ver frustrada su intención de ingresar a los Estados Unidos
al tiempo que sigue cayendo el número de estos que insisten en ir hacia el norte, según informó ayer el presidente panameño José Raúl Mulino. Durante su conferencia de prensa semanal, el jefe de Estado señaló que se espera que este febrero cierre con 410 migrantes más o menos, en su mayoría venezolanos, llegando a Panamá en ruta hacia el norte tras cruzar la peligrosa selva del Darién, la frontera natural con Colombia, por la que hasta hace pocos meses transitaban miles de personas al día. Las fuerzas de defensa de Israel reconocieron ayer que los ataques del 7 de octubre de Hamás fueron uno de sus mayores fracasos tras una investigación encadenó una guerra total contra Gaza. Se produjo después de que el ejército calculara mal las capacidades militares de Hamás, según dijo un funcionario. Por otra parte, las negociaciones entre Israel y Hamás sobre la siguiente fase del cese del fuego en Gaza comenzaron también ayer en El Cairo, según dijeron, evitando así el colapso antes de la expiración de la primera fase del acuerdo, que ocurrirá mañana, sábado 1 de marzo. 9:20 de la mañana, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Toma nota de este número telefónico, 305-468-0044. Lo repito, 305-468-0044. Ese es el teléfono de la doctora María Trina Burgos. La doctora Burgos es una abogada venezolana que tiene más de 25 años de experiencia en los Estados Unidos trabajando en temas migratorios. Ella, como abogada, está licenciada para trabajar asuntos migratorios en los 50 estados de la Unión y también en Puerto Rico. Si estás en Venezuela, puedes llamar al 212-771-3040. 212-771-3040. Esa llamada va a replicar directamente aquí en las oficinas de la doctora Burgos en Miami. ¿Qué pasa con el TPS? Si no tengo TPS, ¿qué puedo hacer? El parol humanitario, la solicitud de asilo, la visa esta, la visa otra. ¿Cómo puedo hacer para permanecer legalmente en los Estados Unidos? Estoy en Venezuela y quiero ir a Estados Unidos, quiero emigrar a Estados Unidos. ¿Cómo puedo hacerlo? Todas esas preguntas tienen respuesta con la doctora María Trina Burgos. 305-468-0044. 305-468-0044 de la doctora María Trina Burgos. Y a las 9:25 de la mañana conversamos entonces con el doctor Carlos Blanco. Carlos, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buenos días, César Miguel. Encantado. Carlos, ha habido un cambio interesante en la actitud del gobierno del presidente Trump hacia Venezuela, hacia los asuntos venezolanos. Hemos tenido señales un tanto contradictorias. Por una parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, que siempre ha mantenido una postura muy firme en contra de la dictadura de Maduro, ha sostenido la misma posición, pero de repente aparece el señor Richard Grenell en Venezuela, le da la mano a Maduro, regresa con unos norteamericanos liberados y da una declaración que para muchos fue como un balde de agua fría cuando dijo: el gobierno, la administración Trump no está interesada en cambio de régimen, se entendía en Venezuela. Sin embargo, después tenemos que el presidente Trump da de nuevo declaraciones fuertes en contra de Maduro, revoca la licencia de Chevron y su hijo, Donald Trump Jr., tiene una entrevista muy interesante con María Corina Machado, una entrevista además llevada por parte de él con un tono muy, muy solidario. A tu entender, que has manejado tanto estos asuntos, ¿en qué punto estamos en este momento? ¿Qué podemos esperar realmente de la administración Trump y cuáles son las posibilidades reales de María Corina Machado y su liderazgo en la oposición venezolana?
Gracias, César Miguel, por la pregunta. Creo que, digamos, lo que hay que hacer es entender que, en primer lugar, el gobierno de Trump es un gobierno que se está inaugurando. Tiene poco más de un mes. Y cuando hay cambios de gobierno, las posiciones, la distribución del poder interno, del poder formal y del poder real es un proceso. Por otra parte, los altos funcionarios de la administración que tienen que ver con los distintos asuntos y en particular con América Latina y Venezuela, han estado, digamos, acomodando sus relaciones y sus competencias más allá de las formales, competencias informales, lo que ha sido su historia, lo que ha sido sus procesos, y creo que hay que entender esto como un proceso de acomodo, de ajuste, de articulación entre altos funcionarios, por una parte. Por la otra, creo que efectivamente lo que ha ocurrido es que fue el enviado Grenell a Venezuela, obtuvo lo que quería en primer término de Maduro, que fue la liberación de unos presos americanos y luego el compromiso de aceptar a los venezolanos deportados. Eso se ha cumplido parcialmente y Grenell declaró que no estaba planteado un regime change, Ujú. en el entendido de que eso lo que quiere decir es que no va a haber una intervención de los Estados Unidos militar en Venezuela. Y yo creo que esa afirmación es una afirmación que se aviene muy bien con lo que ha sido nuestro planteamiento, que es que el cambio de régimen en Venezuela va a ocurrir, pero va a ocurrir sin tropas extranjeras dentro del país y va a ocurrir bajo la responsabilidad y el liderazgo de María Corina y de Edmundo González Urrutia, junto con todo el pueblo de Venezuela que se ha manifestado de una manera clara. De tal modo que este tema de que además ahora se ha visto con mucha claridad por los elementos que tú has planteado, que hay una convergencia entre el gobierno del presidente Trump y la política de las fuerzas democráticas liberadoras de Venezuela. Y este contacto del hijo del presidente Trump con María Corina, por cierto, el mismo día que se suspenden las licencias para Chevron fundamentalmente, es una expresión de que hay interés en mostrar que esa convergencia sobre la necesidad de la libertad en Venezuela y sobre la lucha conjunta por la libertad en Venezuela va a continuar. Yo creo que es una excelente indicación que esa entrevista además mostró, como tú dijiste bien, no solamente, digamos, un intercambio de opiniones, unas preguntas y unas respuestas, sino una simpatía, una solidaridad y acuerdo con la lucha que representa María Corina. Me parece que todas aquellas ideas de que el gobierno de los Estados Unidos ahora no se iba a ocupar de Venezuela o no le interesaba a Venezuela o tenía interés incluso en normalizar la situación de Maduro, rápidamente explotó como una nube de gas porque no era cierto. Hay un acuerdo, hay un proceso de entendimiento que entre las fuerzas democráticas, el gobierno de los Estados Unidos y, por cierto, muchos otros gobiernos de América Latina y del mundo. Carlos, en la argumentación del presidente Trump con el tema de la revocatoria de la licencia de Chevron alude a que Maduro no ha cumplido su parte del acuerdo con relación al tema de las deportaciones. ¿Tú tienes alguna información sobre esto? ¿Qué es lo que no ha hecho Maduro realmente de ese acuerdo? Bueno, yo lo que creo es que ese acuerdo implicaba la libertad de otros ciudadanos de los Estados Unidos y aceptación de las deportaciones
desde Estados Unidos, de Guantánamo y otros países donde pudiera haber venezolanos detenidos. Que por cierto, el régimen ha intentado utilizar esa deportación como un elemento de propaganda. Yo la verdad es que lo que creo que no ha cumplido Maduro es los acuerdos en relación con la negociación para democratizar al país, para Mm. respetar los resultados de las elecciones. Yo creo que ese es el punto fundamental sobre el cual se está afincando la administración de los Estados Unidos, no solamente para revocar las licencias, sino para endurecer su posición, cosa que la ha mostrado no solamente en esta entrevista el hijo del presidente Trump, sino el secretario de Estado Marco Rubio y otros altos funcionarios de los Estados Unidos. Por cierto, muy importante el papel de varios de los representantes, miembros del Congreso de los Estados Unidos en esta expresión de solidaridad hacia el cambio democrático en Venezuela. Carlos, vamos a hacer una pequeña pausa, por favor. Y al regreso quisiera que entrásemos ya propiamente en el terreno político. ¿Cómo ves la situación política de Venezuela? Hay elecciones planteadas ya no para abril, sino para mayo, y una discusión, si se quiere, necesaria o bizantina, según el punto de vista, con relación a esto. Pero al regreso de la pausa, por favor, Carlos. Ya regresamos. Regresamos en conexión con el doctor Carlos Blanco. Carlos quedó pendiente desde la pausa entrar ya propiamente en el tema político. Recién ha fallecido nuestro común amigo Fernando Martínez Mótola. Falleció en condiciones terribles, luego de haber estado bajo mucho estrés allí en la Embajada Argentina. Los amigos que están en la Embajada Argentina hemos perdido prácticamente contacto con ellos una vez que colapsó la planta eléctrica. Y para acentuar el carácter represivo, fallece también en prisión Reinaldo Jurado, un dirigente del partido 20 Venezuela en el estado Trujillo. Y por si fuera poco, ayer María Corina Machado denunció que había acoso de esbirros de la dictadura en torno a su casa en Caracas. Me gustaría una opinión tuya con relación a estos acontecimientos, por favor. Bueno, en primer lugar, comienzo por rendirle homenaje a nuestro amigo de muchas décadas, Fernando Martínez Mótola. Estuvo 9 meses en la embajada, asilado, sometido a las condiciones terribles que han vivido y viven los compañeros que están allí. Fernando es un gran venezolano que perdurará en nuestra memoria por siempre, de sus amigos y de quienes pensamos que buscaba afanosamente la libertad del país. Y por otra parte, también rindo homenaje al dirigente de 20 que murió en condiciones terribles por falta de asistencia médica y cuando lo llevaron al hospital ya estaba casi muerto y luego murió. Bueno, en relación, y lo que hemos visto ayer, la respuesta del régimen a la entrevista de María Corina y a la suspensión de las licencias es un acoso policial con los esbirros del SEBIN. Por cierto, yo creo que esto nos coloca en el terreno de decir que el único recurso que le queda a Maduro es la represión. Maduro y Diosdado Cabello ejercen una represión masiva porque no les queda otra. No tienen fuerza popular, no tienen ninguna fuerza popular, no tienen fuerza militar, porque la fuerza armada está en una dinámica de enfrentamientos internos. No hay expresiones de alzamiento de unidades, lo que hay es un descontento generalizado.
Y ese descontento generalizado en el sector militar en algún momento cuajará para convertirse en una fuerza que converja con las fuerzas civiles de la sociedad para salir del régimen de Maduro. Y Maduro tiene la opción de negociar su salida de una manera que le ahorre al país un trauma, que signifique una negociación donde haya posibilidades de conceder y aceptar para que esta salida sea totalmente pacífica, o de todas maneras yo veo en el horizonte esa convergencia cívico-militar que en el marco de una situación internacional cada vez más aislada para el régimen venezolano va a conducir al cambio en Venezuela. No me atrevo a dar fechas, creo que hemos dado muchas fechas en el pasado que no han resultado y creo que el aprendizaje nos indica que estos son procesos y esos procesos están caminando. Había unas elecciones planteadas para el mes de abril, pero el señor Amoroso ha dicho que van a ir en el mes de mayo. ¿Qué está planteado allí, Carlos? ¿Qué puede ocurrir realmente? Eso yo lo veo exactamente como el referéndum sobre el Esequibo. Este mismo señor Amoroso, sin vergüenza alguna, dijo que en el referéndum del Esequibo habían votado millones de personas. Después, Mm. obviamente, nos dijeron, no repitieron más la cifra porque fue evidente que allí no concurrió nadie. Creo que es lo que va a pasar en estas elecciones. Estas elecciones no tienen ninguna posibilidad de convertirse en un evento político y social importante por una sola razón. Tú no le puedes pedir a la gente, a los ciudadanos venezolanos que tienen pendiente el cobro de ese magnífico acto que fue la votación del 28 de julio del año pasado, que sin que esas elecciones se hagan valer, vayan a votar para que ocurra lo mismo, porque lo que las elecciones en un régimen como el de Maduro, lo que funciona es como un mecanismo de distribución de tajadas aquí y allá. Y si necesita darle a algunos de que aparecían como de la oposición su tajada para que se callen, lo hacen. Incluso están proponiendo a algunos presos políticos indignidades que yo espero que no acepten, que es, te cambio, te sales libre si aceptas ser candidato en las elecciones. Eso lo hicieron, lo han hecho en otras elecciones, que han tratado de hacer un trueque con gente aislada, con gente necesitada de la libertad, seguramente con sensaciones de terrible aislamiento en el helicoide o en otras prisiones y tratan de ejercer esas presiones. Y en materia de presiones está la extorsión que le hacen al presidente electo de la República Ujú. con motivo de la prisión de su yerno, el esposo de su hija Mariana, en el sentido de tratar de que se anule moral y políticamente para darle la libertad al yerno, cuyo único delito es ser familiar de Edmundo González Urrutia. Es decir, estamos en presencia de un Estado que ya no es, César Miguel, un Estado de gente que ha cometido actos lesivos contra los derechos humanos, gente que ha permitido el crimen. Estamos en presencia de una banda criminal que ha tomado posesión del Estado venezolano. Eso es lo que es, en lo que ha devenido aquellos que se presentaban como luchadores sociales, como poetas de la revolución, como buscadores de un futuro como el que anunciaba Chávez con frecuencia y el propio Maduro también, para convertirse en los hacedores materiales del crimen en contra de los ciudadanos. Solo tienen la represión, pero
llega un momento en que la represión se hace ineficaz. Así ha ocurrido en distintas oportunidades de la historia venezolana, de la historia latinoamericana y mundial. No se puede sentar sobre las bayonetas. Carlos, el tiempo se nos ha acabado, pero no quiero cerrar la conversación sin hacerte una pregunta que me quedó la curiosidad. En la entrevista con Donald Trump Jr., este señor tiene negocios de bitcoins, de esto, y en algún momento hace una publicidad y le plantea esto a María Corina. María Corina habla evidentemente de todos los recursos que tiene Venezuela y de todas las posibilidades que tendrá en el futuro, pero en particular se habló algo, hay algo real en materia de bitcoins. No, eso es un proyecto, digamos, tecnológico, de alta tecnología, que digamos, es posible estudiar, plantear. Hay compañeros que piensan que esa es la salida para avanzar en un mundo financiero tecnológico de punta. Es decir, nosotros estamos realmente en la idea de que de que el futuro pertenece a una tecnología que nosotros debemos impulsar en todos los sentidos. De hecho, quiero señalar que una de las razones por las cuales el 28 de julio fue tan exitoso fue porque se lograron las actas, y las actas se lograron, entre otras cosas, por Starlink, que nos permitió obtener, pues, la información en tiempo real. De tal manera que todo el tema este de Bitcoin es un tema que está en el futuro, sobre el cual, por supuesto, hay que estudiar y hacer proyectos en esa dirección. Carlos, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Un abrazo y gracias, César Miguel. El doctor Carlos Blanco. Una pausa y ya regresamos en Conexión. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. A las 9:51 de la mañana vamos ahora a la ciudad de Lima, donde está el periodista e historiador Ariel Segal, experto en los asuntos del Medio Oriente. Ariel, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Como siempre, un gran placer estar en tu programa. Mañana vence esta primera etapa del alto al fuego y ha sido un alto al fuego bastante accidentado. Algunas personas hablan de una eventual guerra total reanudada por parte de Israel, que por cierto ayer reconoció los terribles errores de su ejército aquel fatídico 7 de octubre. ¿Cuál es la situación a la fecha de hoy, Ariel, con relación a la tregua? Bueno, la situación es de incertidumbre total, porque tenemos que recordar que este fue un acuerdo en tres partes. La primera es la que está por terminar de cumplirse, que era muy precisa. Era la de que de manera gradual, digamos a cuentagotas, de tres en tres o tres, cuatro grupos, jamás iba a devolver en su mayoría vivos, y el otro grupo los restos de estos 33 rehenes. Eso ya se cumplió. A cambio, Israel iba a entregar por cada uno de estos canjes, iba a entregar una cantidad muchísimo más alta de prisioneros palestinos, promedio de 100 a 200 por cada rehén israelí. Al cumplirse eso, lo que dice el acuerdo de cese al fuego, y vamos a estar claros, no es un acuerdo de paz, es que va a haber negociaciones para ver cómo van a ser liberados el resto de los rehenes y para ver cómo van a cambio de qué, a cambio de cuántos prisioneros más Israel lo va a hacer. Y luego dice que va a haber una tercera fase definitiva que busca negociaciones de paz y reconstrucción de Gaza. Pero como acabo de expresarlo, la segunda fase es absolutamente incierta. Quedó abierta.
¿Por qué? Porque eso le interesaba a Biden antes de dejar el poder, que esto se encaminara y se detuviera el fuego, los ataques entre ambos bandos, y le interesaba a Trump mientras asumía. Entonces, en este momento lo que el gobierno de Netanyahu quiere es que se entregue todo el resto de los rehenes, pero completos. Son como unos 60 más. Y Hamas dice que no. Por otro lado, Israel no quiere retirar tropas de un corredor que se le llama el corredor de Filadelfia. Eh, por cierto, la ciudad de Filadelfia, su nombre viene de épocas bíblicas, de ese corredor. Y, y por el otro lado, Israel dice que no quiere y no va a retirarse de ahí, que es exactamente la frontera entre Gaza y Egipto. Y la razón militar es porque por ahí pasan, por túneles, los armamentos que van armando a Hamas y lo hicieron la guerrilla tan poderosa que fue. Entonces, se sabe que hay negociaciones, pero no se sabe hacia dónde van a ir. Y el tercer factor a tomar en cuenta es que en el momento en que Trump dio este supuesto plan de paz para Gaza, de que Estados Unidos lo controlaría y de que se repatriaría o se expulsaría, la palabra correcta, a más de 2 millones de palestinos que ahí viven. Esto ha sido interpretado como una luz verde que le ha dado Trump a Netanyahu de que decide tú si quieres continuar el proceso para recuperar rehenes o si prefieres seguir debilitando a Hamas hasta eliminarla militarmente. Y es factible esa eliminación. La pregunta la hago porque me gustaría un comentario tuyo sobre el reconocimiento por parte del ejército israelí de sus fallas, de sus errores garrafales cometidos aquel 7 de octubre. Entiendo que si han reconocido es porque ya fueron superados o fueron corregidos, pero me gustaría una opinión tuya al respecto, por favor, Ariel. Sí, bueno, primero, el gobierno de Netanyahu no ha querido formar una comisión que investigue en su totalidad las responsabilidades de lo que ocurrió ese trágico 7 de octubre del 2023, la masacre que hizo Hamas dentro del territorio israelí. Entonces, lo que ocurrió es que la Contraloría de Israel exigió al ejército y le está presionando a Netanyahu, pero no le ha exigido, no sé si es por una razón legal, que ellos investigaran. Y el resultado de esa investigación es haber reconocido, obviamente todos lo sabíamos, que hubo fallas en el sector militar, hubo fallas en el sector de inteligencia, pero todos sabemos que también hubo fallas en el sector político. Además, Netanyahu como primer ministro es el jefe de las Fuerzas Armadas israelíes, como en cualquier democracia del mundo. Entonces, bueno, lo que dice el informe de la Contraloría era obvio, ha producido ya en el pasado y más recientemente la renuncia de unos cuantos militares de alto rango, ya antes también del servicio de inteligencia, pero Netanyahu eso no lo quiere afrontar, no lo quiere decir, y para él es, entre comillas, políticamente de vida o muerte desde el punto de vista político, porque si no para las próximas elecciones, reconocer que a él se le advirtió que había la posibilidad, reconocer que había imágenes de lo que estaba pasando en Gaza, etcétera, sería catastrófico. Y eso es lo que ha venido ocurriendo en ese frente, que por cierto, en paralelo sigue el juicio a Netanyahu por casos de corrupción y lo utilizó de una manera descarada en la exposición mediática del juicio hace 2 días cuando era el entierro de la familia Vivas, de esta mujer con sus 2 hijos, chicos menores de 5 años, y que la gente fue masivamente al camino donde pasaban los féretros y luego al cementerio. Y la familia Vivas ha demandado a Netanyahu, primero por contar con detalle cómo mataron a la gente de esta familia, y segundo, no han demandado, pero se han quejado que el día del entierro, en plena
en pleno juicio por los casos de corrupción, le pidió a la Corte Suprema un minuto de silencio, trató de usar el espacio para prácticamente hacer un discurso político, y la jueza principal de la Corte Suprema le rechazó, diciendo que este no es un escenario eh, bueno, no dijo populismo, populismo lo digo Sí, yo, pero un claro. escenario para utilizar políticamente. Ya, qué cosa. Ariel, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Bueno, muchas gracias. Saludos. Ariel Segal, desde Lima. Hacemos una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro del día de hoy, el síndrome de Ubris. Ya regresamos. ¿Ha oído usted hablar del síndrome de Ubris? Tal vez no. Pues el síndrome de Ubris, leo aquí, es la enfermedad de los que creen saberlo todo, conocida como la enfermedad del poder. Esta patología lleva a perder la perspectiva de la realidad. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del síndrome de Ubris? Vamos a Ciudad de México. Allí tenemos a dos destacadas psicólogas que nos van a ayudar a entender esto. Marta Ortiz, con doble maestría en psicoterapia, docente y conferencista. Marta, muy buenos días. Muchísimas gracias por Muy buenos días. acompañarnos de nuevo. Al contrario, gracias a ti, César Miguel. Y también en Ciudad de México, Iraida Moreno Luna, que me enteré por una conversación off the record que había sido la alumna de Marta, cosa que me da mucho placer. Iraida, bienvenida en la mañana de hoy al programa. Gracias, un gusto estar, un honor compartir este set con ustedes. ¿Qué es el síndrome de Ubris, Marta? Bien, el nombre está tomado es un término griego que Ujú. tiene el significado, se asocia con desmesura, con grandiosidad, con arrogancia, con un exceso de orgullo. Y los griegos consideraban que el ser humano que expresaba esto era un desafío, una actitud desafiante ante los dioses y era duramente castigada. ¿Y qué nos Pues puedes, ya, Iraida, qué nos puedes decir del síndrome de Ubris? ¿Cómo lo ves? Sí, efectivamente, esto que nos comparte Marta, mirarlo en la psicoterapia, es cuando la persona cree tener esta noción de que lo sabe todo, y entonces en esta desmesura de querer a través de su conocimiento generar un poder, descalifica al otro en su pensamiento, en su forma de pensar, en su forma de gestionar la información. Y la persona cree que la única verdad es lo que es lo que en sí mismo piensa. Entonces, en este reto, desde esta mitología griega, es como si la persona se asume a sí misma el poder de la información, del conocimiento, de lo que sabe, y el otro pasa a segundo plano y no permite que esto que piensa, sabe y siente sea Ujú. legitimado ante un foro, ante un grupo o ante sí mismo. Entonces, este síndrome habla de eso, el uso, el abuso de poder sobre otra persona, descalificándolo y perdiendo esta perspectiva de la realidad, poniendo en riesgo no solamente a sí mismo, sino también a los otros. Como está vinculado al poder, uno tiende a pensar que estamos hablando de seres poderosos, de líderes políticos o empresariales, pero ¿en qué ámbitos de la cotidianidad se puede dar este síndrome, Marta? efectivamente. Hay un autor que diseñó este término, Owen, un neurólogo, también politólogo británico, que lleva también esto a lo que nosotros hoy vemos como intoxicación de poder. Y llevado a la psicología y a la política, entonces lo vemos como un trastorno. Es decir, el comportamiento de la persona que pisa y pisa fuerte con este exceso de confianza, lo dice Iraida, con este desprecio hacia las demás opiniones, con esta desconexión muchas veces de la realidad, lo que lo lleva justamente a
puede ser lo que se llama en la travesía del héroe el preludio de la caída del héroe. Es decir, encumbrar, encumbrándose de tal manera que o bien eh, viene una retaliación o un castigo y cae, o puede reconocer en un momento dado, idóneamente, con humildad, su postura de no ser mejor ni arriba de los demás y poder crecer en el aprendizaje con ello. Has dicho el preludio de la caída del héroe. Vaya frase. Ujú. Pregunto, ¿tú estás hablando de psicología o de política, Marta? Ambas. Sí, yo ¿Podrías, diría que una no va sin la otra. entonces, podrías afinar un poquito más el lápiz, por favor? Eh, Nosotros vemos en la clínica Ujú. personas que, debido a las circunstancias, son varios factores, o bien su bagaje, su crianza y la postura en la que se presentan en la vida ante una crisis, que pueden o transitarla, digamos, enfrentando de forma aguerrida, a veces al revés, sometiéndose con muchísimo miedo, ¿no? Escondiéndose, pero las personas, yo pensaba cuando me dieron este tema, ¿de dónde se gesta todo esto? Para mi gusto, porque mi expertise es en la psicología clínica, es desde la tiranía que desarrollan los niños cuando Ujú. descubren que su experiencia de poder es su experiencia más segura. Si no hubo un límite, una autoridad, alguien que contuviera y que marcara claridad y límites, estas personas pisan y pisan fuerte y van adelante en la creencia absoluta de que el mundo les pertenece, de que no hay nada ni nadie que pueda decir no. Este síndrome, ¿cómo puede ser corregido o cómo puede ser limitado, Iraida? Aquí hay varios factores. Marta está mencionando algo muy importante. Fíjate, cuando una persona desde pequeño no se le enseña un atributo de valor, en donde el otro puede tener un espacio también de diferencia en su pensamiento, entonces eso genera una autoconfianza que es buena para algunas cosas, pero si no hay un juicio de valor que le permita hacer una conexión con un otro, entonces se va desarrollando este síndrome. A la mínima experiencia de poder que tenga, por eso se asocia mucho en el ámbito empresarial y político, Ujú. porque al mínimo dejo de poder que tenga esta persona para que opine, para que dé una toma de decisión y se alaba su comportamiento, entonces ahí florece, se manifiesta y comienza a desarrollarse este síndrome porque la persona no tiene la capacidad de discernir que lo que está pensando no es absolutamente la verdad y se pierde el criterio de realidad. Entonces, por ejemplo, hay personas que te van a decir eh, algo que miramos a veces con cierta frecuencia en nuestro ámbito de la psicología, que a veces hay alguna persona con este síndrome que te dice, mira, yo no soy psicólogo, ¿no? Pero yo sé que esto se tiene que resolver de esta manera por A, B, C, Z, y comienza un discurso apabullante Ujú. descalificando el conocimiento, la experiencia y el saber de esa otra persona. Entonces, también sucede pues con algunos padres y representantes, teniendo pues este control sobre los hijos o a veces con el docente que tiene esta responsabilidad de transmitir un conocimiento. Entonces, sí lo podemos ver en ambos ámbitos de la sociedad, es más marcado en el mundo empresarial y político porque son personas que tienen asignado un poder sobre otro, una función específica y eso pues les da más poder. Entonces, ¿cómo podemos mermar este síndrome en las personas? Si hay un rasgo dentro de la persona que desarrolla este síndrome que permita esto que comentaba Marta, de poder entrar en un espacio
más profundo de su vida adulta, es decir, que permita ir a un proceso de reflexión e introspección, hay espacio para que la persona pueda cambiar y decir, ok, lo aprendí de esta forma y me abro a poder generar una reflexión porque sí, Ya. aquí me he equivocado. Pero ¿qué sucede? Si una persona no tiene este espacio para consigo mismo, es difícil y se convierte en Ujú. una patología, lo que en clínica conocemos como patología. Es decir, no va a cambiar su comportamiento y esto lo va a poner en riesgo no solamente a él, sino también a los que están en sus contextos, ¿sí? Y digamos que hay un término que lo explica, que la persona entonces se va a un exceso de confianza, Ujú. apoyándose en el poder que se le ha dado, bien sea institucional, tras un cargo empresarial o político, ¿verdad? O este poder que se es dado en los vínculos y relaciones, Ya. cuando entonces hay un padre representante, en donde pues hay una pareja, en donde pues hay un contexto pues social que implica este debate de ideas y Mm, opiniones, ¿no? ya. Pero en la patología encontramos que la persona se pone en riesgo. Entonces, por ejemplo, hay un hijo que está defendiendo su punto de vista ante un padre que puede, o una madre que desarrolla Ujú. este síndrome, y entonces no, es como yo digo que se haga y aquí se hace de esta Claro. manera. Y así sea, pues de instalar una pieza de Ujú. gas y entonces la explosión, ¿no? Y Y si eso pues hablamos de ocurre. una, y si hablamos de una sociedad o de un país, pues mucho, mucho peor. El tiempo se nos ha Sí. acabado, así que te voy a dejar, Marta, la palabra de conclusión, por favor. Efectivamente, si se presenta entonces una crisis en el desarrollo de lo que acaba de explicar la maestra Iraida, y la persona tiene los elementos para poder hacer una introspección, una reflexión y reconocer su estado y corregir ciertas conductas, entonces se da el aprendizaje. Y si esto idóneamente sucede, entonces encontrará el corrector, encontrará los valores personales para poder desde ahí respetarse y respetar a sus semejantes e idóneamente, con humildad, dignidad, poder ir adelante habiendo subsanado, digamos, esta conducta. Esperemos que esto sea escuchado y aprendido por muchos de los líderes que hoy tenemos en nuestra Sí. actualidad. En todo caso, Marta, me gustó mucho eso del preludio de la caída, porque quiere decir que hay alguna caída en algún momento, ¿no? No, el poder no es eterno, ¿verdad? Muchísimas Eventualmente. gracias a Marta Ortiz Gracias. y a Iraida Moreno Luna, ambas destacadas psicólogas desde Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias a ti por tu tiempo. Gracias, maestra Ireira. Hasta luego. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en conexión. Con César Miguel Rondón. Y a las 10:19 de la mañana vamos ahora a Washington para conversar con el internacionalista de la Universidad de Georgetown, Ricardo Smith Nieves. Ricardo, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, César Miguel? Contento de estar con ustedes. Ricardo, se reúne el primer ministro británico Keir Starmer con Donald Trump, pero la reseña es que se fue con las manos vacías. Curioso porque ha estado Trump muy visitado en condiciones de emergencia y todos, por lo visto, se han llevado algo. Macron, Netanyahu y quizá hoy Zelensky, pero Starmer se fue con las manos vacías. ¿Eso es cierto? Y si es cierto, ¿por qué? Mira, yo tengo una apreciación diferente. Me parece que fue una visita bastante exitosa para el primer ministro británico. Primero porque el objetivo de su visita era en ciertos puntos similar al que tenía Emmanuel Macron. Realmente lo que está pasando ahorita es que los líderes europeos, en particular Emmanuel Macron y Reino Unido, que sigue siendo un pilar fundamental, si bien no de la Unión Europea, sí de la Alianza de Seguridad en el continente europeo. Ambos quieren redefinir cuáles van a ser los términos sobre los cuales se va a dar la relación de seguridad, esta alianza
transatlántica entre Estados Unidos y Europa. En específico y en temas más concretos, en estos momentos Estados Unidos está teniendo contactos con Rusia por un lado y con Ucrania para poder cimentar un acuerdo de paz en el conflicto que impacta a los dos países, ¿no? En Ucrania. Y bueno, los europeos realmente tienen mucho miedo de quedarse fuera de las negociaciones de la paz, sobre todo pues en un país que es fundamental para asegurar su seguridad de largo plazo. Recordemos que Marco Rubio y el primer ministro, más bien el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, tuvieron una reunión la semana pasada en Arabia Saudita para comenzar estos contactos. Y bueno, los europeos y Reino Unido pusieron sobre la mesa la posibilidad de enviar tropas francesas, tropas británicas y de otros países a Ucrania, pero con la necesidad de que Estados Unidos les dé un respaldo. Entonces, en ese sentido, me parece que están buscando que Estados Unidos asegure ese apoyo, dado que se envíen potencialmente tropas europeas a Ucrania. Aún no sabemos si se dio esta seguridad, pero sin duda vimos que Donald Trump sale satisfecho de la reunión, que al menos hubo bastantes gestos de simpatía. Por ejemplo, Keir Starmer lleva una carta por parte del rey Carlos, una invitación de Estado a Donald Trump, una invitación histórica porque al mismo líder se le invita 2 veces. La primera invitación fue en su primer mandato y Trump se ve muy complacido, se ve contento, parece que tiene en buena estima al Reino Unido, es un país que le gusta. Y bueno, también se firma un acuerdo de términos comerciales, se va a iniciar una negociación comercial con Reino Unido, un tema que a Trump siempre le importa, ¿no? Abrir oportunidades de mercado, de negocios. Y en tercer lugar, de tecnología. También sabemos que la tecnología va a ocupar un lugar fundamental en la Casa Blanca estos años, por la cercanía que tiene el presidente con líderes tecnológicos. Y bueno, me parece que sí fue una visita exitosa, pero resta ver qué sucede en los siguientes días. Recordemos que siempre la interpretación que dan ambas partes a las visitas importa mucho, ¿no? Las versiones que las dos administraciones cuenten. Hoy va a recibir en la Casa Blanca el presidente Trump al presidente Zelensky. Hubo un momento increíble cuando le dicen, usted lo llamó dictador. Yo dije eso. No puedo creer que yo haya dicho eso. En fin, ciertamente el presidente Trump es desconcertante y uno no sabe si tomárselo en serio o no. Pero me llama la atención que Zelensky pareciera, tal como está vendida la agenda que van a conversar, pareciera una reunión comercial, porque van a hablar de unos materiales, de las tierras raras, etcétera, y no de un país que está en guerra y está en el abismo prácticamente por el conflicto bélico. Además de ese criterio del presidente Trump de cobrar la ayuda que se ha dado, ¿no? Leía por allí, es como que en lugar del plan Marshall, al finalizar la guerra, estuviesen cobrándole a Alemania la reconstrucción. Realmente, a tu entender, Ricardo, ¿qué puede pasar hoy? ¿Qué realmente pueden conversar Zelensky y Trump en la oficina Oval hoy? Yo creo que Donald Trump no ve él busca salirse de los marcos que normalmente han determinado la política exterior o las relaciones internacionales de Estados Unidos, ¿no? Muchos secretarios de Estado, presidentes, veían la diplomacia e invertir en relaciones en el mundo como una manera de mejorar la influencia, la capacidad de influencia de Estados Unidos en diferentes regiones. Creo que Trump más bien ve estas negociaciones potenciales de paz como una oportunidad de sacar concesiones de una diversidad de actores, ¿no? Una oportunidad para sacar cosas de los británicos, de los franceses, de Ucrania e incluso de Rusia, si es posible. Y si eso requiere ser un poco más amistoso con ellos. Por eso creo que ve esta oportunidad en el acuerdo de paz de Ucrania, pues también en una oportunidad para sacar una concesión para que empresas estadounidenses inviertan en minerales en Ucrania. Y también eso hace más fácil vender ante su electorado, pues que Estados Unidos esté invirtiendo recursos y atención en negociar una paz, cuando la campaña él mismo dijo que no era lógico que Estados Unidos estuviera gastando tanto dinero en ir a apoyar a Ucrania, un país que estaba lejísimos y que además no había un interés directo de los Estados Unidos. Bien. Zelensky sale de allí, va a ir a Londres para la reunión planteada con Kermer y otros líderes europeos.
tanta reunidera, tanta reunión, ¿nos llevará definitivamente a la paz? Creo que es altamente incierto, pero sí creo que Donald Trump ayer dijo, ¿se da la paz en el corto plazo inmediatamente o no se da? Él lo que quiere es que este acuerdo de paz sea un elemento político que pueda mostrar ante el pueblo estadounidense y decir, yo cumplo lo que prometo y yo prometí que hubiera paz de manera rápida. Y bueno, también es una manera en la que Estados Unidos puede mantener influencia en esa parte del mundo sin gastar tantos recursos, forzando a Gran Bretaña y a los europeos a ellos poner la mayoría de las tropas. Ricardo, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias por la invitación. Que tengan muy buen día. Gracias. Ricardo Smith Nieves, Universidad de Georgetown, desde Washington. Una pausa y ya regresamos. En nuestro comentario editorial de hoy, hablábamos de esa peregrinación por el Darién, pero a la inversa, no ya de Colombia a Panamá para luego subir a Centroamérica y Estados Unidos, sino al revés, hacia el sur. Vamos a la ciudad de Panamá. Allí está el periodista Adolfo Berríos Riaño, periodista de investigación de La Estrella de Panamá. Adolfo, muy buenos días. Muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo es esta peregrinación al revés, inversa? Bueno, el fenómeno que está pasando, muchos migrantes que habían llegado usualmente hasta la frontera con México, al ver que la administración del presidente Trump revirtió la aplicación CBP One, que era la que usaban para pedir asilo, básicamente se dieron cuenta que no iba a ser posible completar el proceso de entrar a Estados Unidos. Y muchos empezaron el camino de vuelta. Con el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, empezaron a regresarse, pues, a regresar a sus países. Hay dos tipos de, llamémoslo, flujo migratorio inverso en Panamá. Tienes las personas que están viajando por su cuenta y tienes personas que han viajado desde vuelos deportados desde Estados Unidos a través de un memorando de entendimiento que hizo Panamá con Estados Unidos y que están en proceso de repatriación a sus países. Ahí tienes personas de distintos países, Irán, China, Nepal, las nacionalidades son varias. La dificultad también que tienen, especialmente los venezolanos, es que Panamá no mantiene vuelos directos con Venezuela. Entonces lo que está pasando es que están teniendo que pasar por el Darién o por vía marítima, usualmente es la ruta más fácil, más común, para poder terminar el trayecto y regresar a Venezuela. A ver, entonces el Darién tiene ahora una doble vía. Pregunto, ¿o ya se Lo que frenó? pasa es... Sí. Lo que pasa... Adelante. Sí, no, lo que pasa con el Darién es que por tierra, por las montañas y la jungla es más peligroso y difícil. Entonces la ruta que se suele tomar, cogen desde el puerto, si vienes desde Panamá, desde Puerto Valdía hasta Necoclí, que es en Colombia, que es pasando por el mar en un territorio que se llama la comarca Gunayala, está manejado por una comunidad autóctona panameña, y pasan por lancha y ahí cruzan al lado colombiano y del lado colombiano siguen en tierra. Y así como hasta no hace mucho la mayoría de los que cruzaban el Darién rumbo norte eran venezolanos, ahora ocurre lo mismo rumbo sur. Sí, la mayoría son venezolanos. De hecho, este lunes, por ejemplo, estuve en el área, en la comarca, y estaba un grupo de, casi todos eran venezolanos, y conversando con ellos, escuchando sus testimonios, ellos mismos me decían que a diferencia de cuando estaban yendo hacia el norte, que habían personas de varias nacionalidades, ahora que van hacia el sur, casi todos. Es más, te puedo dar hasta las cifras oficiales del gobierno. Son, al 24 de febrero, eran 2.925 personas que están en el camino de regreso. De ellos, 2.764 son venezolanos. La gran mayoría son de Venezuela. Adolfo, gastaron un dinero subiendo, igual el importe bajando. ¿Cómo es la relación? Porque estamos hablando de gente que sin recursos, gente que
prácticamente lo invirtió todo en el primer paso y ahora, ¿cómo hacen? Muchos dependen del dinero que les envían sus familias. Muchas de las personas con las que conversé tenían familiares que ya habían hecho el recorrido a Estados Unidos. Por ejemplo, una señora que viajaba con sus hijos, el marido ya había ido antes y estaba en Estados Unidos. Entonces mucha gente lo que hacen es que les mandan el dinero, pero en lo que les mandan la plata, les quitan alrededor del 20% de lo que les mandan y les cobran en cada paso del camino. Para que tengas una idea, desde Panamá, desde la comarca de Gunayala hasta Colombia son $250, pero los costos estimados que me dieron los mismos migrantes desde México hasta de regreso a Venezuela van entre $2,000, $3,000, hasta puede ser más también. Pero sí, el peligro más grande que tienen es, aunque tengas dinero, no los puedes cargar en efectivo porque el riesgo de que te roben o que te asalten es muy alto, sobre todo en la frontera con Darién. Entonces cargan lo mínimo y están siempre, el tema de la comida, el tema del agua es bastante complicado. Hay refugios donde hay presencia de organizaciones internacionales como la Organización Internacional de las Migraciones y ACNUR. Sin embargo, muchos no quieren estar ahí porque si te meten al refugio no controlas cuándo sales o cuándo te mueves, sino que te tienes que mover como sea que se coordinen las instituciones del gobierno. Entonces mucha gente trata de hacer el camino por su cuenta. Y las autoridades panameñas lo que realmente más hacen migración es registrar. Cuentan de dónde son los que vienen, cuántos están pasando. Y hay presencia también de la Defensoría del Pueblo que trata de velar el tema de los derechos humanos, especialmente porque hace unos días, en ese cruce marítimo que te estaba contando, una lancha se volteó, una niña venezolana de 8 años falleció. Sí. Eso hizo noticia internacionalmente. Entonces se ha intensificado un poco la vigilancia en el área. Y ahora mismo, de hecho, las autoridades comarcales están discutiendo sobre cuál va a ser la política sobre la recepción o movimiento de migrantes en el área. Adolfo, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchas gracias. Adolfo Berríos Riaño, de La Estrella de Panamá, desde Ciudad de Panamá. 10:36 de la mañana aquí en TVV Network y en Éxito 107.1 FM en Miami, HD2. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Y a las 10:40 de la mañana, aquí en Miami, conversamos con el maestro Héctor Molina, el gran cuatrista de C4 Trío. Héctor, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hola César, bueno, gracias por la invitación nuevamente, por estar contigo. Siempre un placer conversar contigo. ¿Y en qué andas ahora? Porque te he visto de conferencista, te he visto haciendo de todo un poco. ¿Qué traes ahora? Bueno, tú sabes, uno siempre tratando de hacer la mayor cantidad de cosas posibles. Ahorita vamos a hacer un concierto que me tiene muy contento porque estamos dándole nuevamente vida, impulsando mucho un proyecto que es Nexus Duo, que es un proyecto que tengo con mi esposa, Yarixi Cabrera, que es flautista, y vamos a estar este sábado 1 de marzo ahí en el Doral Cultural Arts Center. Vamos a estar haciendo un concierto basado en música latinoamericana y además también muy contentos porque esto es parte de una programación basada en un grant, en un premio que se ganó Yarixi del Miami-Dade County para presentar una serie de conciertos aquí en la ciudad de Miami. Entonces este es el primero de ese ciclo que vamos a realizar. Y que cuando dices Latin Music, ¿qué música es la que van a hacer? Porque Latin Music es tan grande como geográficamente lo es el continente. Sí, vamos a hacer un recorrido musical, bueno, por diferentes motivos musicales de Latinoamérica. Vamos a hacer tango, vamos a hacer música colombiana, vamos a hacer, por supuesto, música venezolana, que no puede faltar. Vamos a tocar algunas cosas de Juan Luis Guerra, por ejemplo. Vamos a hacer música mexicana. O sea que va a haber un poquito bueno, un recorrido por la cultura musical latinoamericana. De Brasil también vamos a hacer música. Así que es un paseo por muchos géneros de la música latinoamericana a través de la flauta y, bueno, la guitarra en este caso y el cuatro. Muy bien. Y veo, te iba a tocar eso, porque en el video te estoy viendo con la guitarra y en el afiche también estás con la guitarra. Básicamente vas a hacer la guitarra entonces.
Sí, voy a tener gran parte del repertorio, voy a estar como guitarrista, ahí también explotando esa faceta y además que bueno, un repertorio como el que hago con Yarixi, exige mucho también de la guitarra, así que he tenido que estudiar Ujú. bastante porque hay que llenar muchísimo más, ¿no? Pero por supuesto, en el 4 no puede dejar de estar allí, voy a estar también haciendo algunas cosas de música venezolana con el 4, pero gran parte del repertorio voy a estar ahí con la guitarra. Muy bien. ¿Y a qué hora va a ser? Ya dijiste en el Doral Art Center, ¿no? Allí en el centro, en el downtown. Sí, aquí en el downtown del Doral, en este nuevo centro cultural que tiene aquí la ciudad de Miami, que está abriendo ya programación para cosas musicales también. Va a ser a las 5 de la tarde, es entrada libre. Mm, Hay parking ahí detrás del centro cultural, hay un parking disponible para las personas que quieran venir. Pueden hacer la reservación a través de eventbrite.com y ahí los esperamos en un espacio súper chévere. Este espacio de la ciudad aquí del Doral está muy bonito, además con un parque muy chévere para los niños allí también y ujú. un grupo de restaurantes ahí muy chévere. El ambiente que está adquiriendo esa zona de la ciudad está súper chévere, así que los esperamos ahí a las 5 de la tarde. Muy bien. Un repertorio de tangos, música venezolana, música mexicana. Algo de Brasil, no mencionaste Brasil. Sí, Brasil también, sí, vamos a hacer un choro brasilero. Ahí incluimos música de muchas partes del mundo, ¿no? Cuba también. Cuba también, tenemos unos boleritos allí que vamos a hacer. Eh, de Colombia tenemos una composición muy chévere que se llama, que le dice El Vallenatico, de un compositor colombiano que fue el que hizo ahorita la música de la serie de 100 años de soledad, Juancho Valencia, un músico Mm, colombiano que admiramos muchísimo, y vamos a hacer unos temas de él. Así que ahí vamos a tener un repertorio así súper chévere y súper variado. vale. Mañana sábado, 1 de marzo, en el, eh, ¿cómo se llama? El Doral Do- Arts, Doral Cultural Cultural Center. Arts Center. Así es. Ujú. El Nexus Duo eh, eh, de la señora Cabrera, Yanitzi Cabrera, con Héctor Molina. Así es, así es. Además, te cuento que estamos preparando y vamos a tener próximo mes de junio, vamos a estar Mm, haciendo un tour por Europa, vamos a ir a varios países de Europa con el dúo, eso nos tiene súper emocionados y estamos ahorita coordinando todas las fechas, vamos a ir a varios países de Europa mostrando nuestra música con Nexus Duo. Así que no, por ahí te estaré buscando las fechas. ¿Cómo no? Lo felicito. Fuerte abrazo, Héctor. Gracias por acompañarnos. Gracias, Sergio. Son Bueno, las un 10, placer. Buen día. son las 10:46. Una pequeña pausa. Ya regresamos en conexión. Son las 10:50 de la mañana. Leo que la escritora y dramaturga catalana Vanessa Montfort ha ganado hoy viernes el premio Primavera de Novela 2025 por su obra La Tofana, el relato de la alquimista italiana acusada en 1659 por el Tribunal del Santo Oficio de Roma de preparar y distribuir entre mujeres de matrimonios no deseados un veneno responsable del asesinato de 600 hombres. Personaje fascinante cuya historia real nos hace dudar sobre si su proceder es criminal o justiciero. Así dice el fallo del jurado. Antes de novelizar la historia, la señora Montfort llevó a los escenarios en el 2022 con un texto homónimo estrenado en el Festival de Teatro de Almagro y también representado en el Teatro de la Abadía de Madrid. El libro que vimos es el libro que trae el libreto teatral. La novela todavía no se ha publicado. Ahí se puede leer Teatro Punto de Vista Editores. La novela histórica de suspense judicial, como la describe la nota de prensa difundida por la editorial, reflexiona sobre el papel de la mujer, de la familia y los peligros de la venganza y la violencia institucional, cuya raíz brota en una época de especial persecución a las mujeres que no nos parece tan lejana.
esta va a publicarse el 9 de abril por la editorial Espasa. Cuando busqué la Tofana, entré en el Google y en efecto me apareció esta señora, Giulia Tofana, quien falleció en Roma en 1659. Era una envenenadora profesional. Ella vendía un agua llamada Aqua Tofana. Y esta agua Tofana, aquí en Google ustedes pueden ver incluso el empaque, la botellita, era la que ella le entregaba a las esposas que sencillamente querían deshacerse de los maridos. Es más fácil divorciarse, evidentemente, pero la venden como la primera asesina en serie. En todo caso, ella hacía un favor. Recordemos, en esa época los matrimonios se hacían por lo general contra la voluntad, eran de las personas, sobre todo de las mujeres, en fin. Esperaremos pues para leer la Tofana de, ya les digo, de Vanessa Montfort, la escritora catalana. Tengo otra información por acá y es que tenemos en el cielo algo muy interesante. Desde cometas hasta eclipses, el cosmos ofrece una infinidad de espectáculos que pueden ser observados en algunas ocasiones con solo alzar la mirada hacia el cielo. Y el desfile planetario de estos días no es la excepción. Todos los otros 7 planetas del sistema solar, Saturno, Mercurio, Neptuno, Venus, Urano, Júpiter y Marte, están esta semana a la vista al mismo tiempo sobre el horizonte tras la puesta del sol, formando en el cielo de la Tierra una línea diagonal imaginaria. Poder observar todos los planetas a la vez es una oportunidad que se da en muy raras ocasiones y que esta vez se ha viralizado con el nombre de la Gran Alineación. El mejor momento para poder cazar a los 7 planetas, algo solo al alcance de observadores astronómicos expertos, será en la noche de hoy, viernes 28 de febrero. Aunque los planetas no estarán alineados físicamente en el espacio, la disposición de sus órbitas alrededor del Sol hace que, desde el punto de vista terrestre, parezcan estarlo, más o menos colocados sobre una curva que en astronomía se conoce como la eclíptica. Esta línea marca el plano en el que aproximadamente orbitan alrededor del Sol todos los cuerpos celestes de nuestro vecindario cósmico. Y por eso los planetas siempre se ven alineados en el cielo. Lo especial es que se vean todos al mismo tiempo. Conocido como desfile planetario, un término que no es parte de la jerga astronómica oficial, este fenómeno se produce debido a las diferentes velocidades con las que se mueven los cuerpos celestes. En oportunidades como esta coinciden todos a un mismo lado de otra línea imaginaria que une a la Tierra y al Sol, y dentro de una misma zona, desde nuestro punto de vista terrestre. Por eso pueden verse todos a la vez. Y hoy viernes va a suceder justo al anochecer. Atención, esto no volverá a ocurrir hasta el 2040. El investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, Javier Licandro, señala que es un fenómeno astronómico y a la vez un efecto óptico. Es ambas cosas, dice él. Visto desde la Tierra se ve como un alineamiento de 7 planetas y también se trata de la coincidencia de los planetas en una dirección aproximada. Sin embargo, será difícil verlos todos al mismo tiempo, dice este astrofísico. Este desfile se gestó en enero con la conjunción de Venus y Saturno. Algunos de los planetas tienen órbitas ligeramente inclinadas por encima o debajo del plano de la eclíptica, pero todos están más o menos al mismo nivel. Tampoco hay que confundir este evento con la alineación física de varios planetas, sino que se refiere a una alineación aparente en nuestro cielo de un planeta con otros planetas, con la Luna o con estrellas brillantes. Así lo explica la NASA.
Y aunque la de hoy sea la noche ideal para que los expertos hagan fotografías de los 7 planetas al mismo tiempo en el cielo, esta coincidencia astronómica dura varios días. César González, científico y divulgador del Planetario de Madrid, dice: el mejor día fue el pasado domingo 23. Ese fue un buen momento, pero de este lado del mundo, la noche de hoy es maravillosa para ver a todos estos planetas. Bien, ya mañana estamos en un nuevo mes, en marzo, y en algunas regiones arrancan las carnestolendas, ¿verdad? Lunes y martes de carnaval, miércoles de ceniza será el próximo miércoles, pero en estos lares trabajamos, así que nos encontramos de nuevo el lunes. Tengan todos el mejor día posible y un buen y reparador fin de semana. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1